Hola, soy Alba Donat Pozo y os voy a explicar en esta presentación el método de cromatografía en capa fina aplicado a las ciencias forenses. Estos son los apartados que tiene la presentación. Esos son los objetivos. Vale. ¿Qué es la cromatografía forense? La cromatografía forense es el estudio de la estructura, propiedades y transformaciones de documentos dudosos. ¿Qué son los documentos dudosos? Pues los documentos dudosos son aquella escritura, marca o firma, ya sea por ejemplo en un pagaré, a la cual se pone en duda su autenticidad. Por ejemplo, en documentos, pues testamentos, contratos, cartas, billetes de lotería, etc. Hay que tener en cuenta unos factores que se ven a simple vista antes de hacer el análisis de tintas. Principios en la examinación de documentos dudosos. Pues se tiene que tener en cuenta que una persona no escribe igual dos veces y que tampoco hay dos personas que escriben exactamente igual. Después, descifración de un documento. El papel puede ser quemado, papel antiguo, puede haber borraduras. Después, factores de escritura, pues serían que no todo el mundo escribimos igual y puede ser las palabras más inclinadas o haber espacios entre letras y palabras. La tinta. ¿Qué es la tinta? Es un líquido que contiene varios pigmentos o colorantes y pues son utilizados pues, para colorear una superficie, ya sea para hacer una imagen o un escrito o un texto. Actualmente los componentes son sintéticos, pero antiguamente se utilizaba la tinta negra que era 100% natural. ¿Cuáles son los componentes de la tinta? Pues los pigmentos, que son formas finísimas de polvo, los colorantes, los aceites secantes, los aceites minerales, que son los que se sacan del carbón y del petróleo y se utilizan pues para controlar la viscosidad. Resinas, pues para controlar el brillo, disolventes y aditivos. Tipos de alteraciones, pues puede haber alteraciones por vía modificación, ya sea, por ejemplo, en este préstamo que se pretendía un 3% del interés mensual y se ha cobrado se pretende cobrar un 8% del interés mensual, se ha modificado el 3 por el 8. Alteración por agregado escritural, pues en este cheque no se había puesto una fecha cuando se realizó y se ha añadido después en un tiempo determinado. Vale, antes de decantarme por la cromatografía para analizar las tintas, se tiene que destacar que hay otras técnicas para identificar la formulación de tintas, tanto como equipos instrumentales de luminiscencia, pero estos dan falsos negativos o falsos positivos. Luego también está el microscopio electrónico de barrido, pero no es viable y no es muy económico. En cambio, la cromatografía nos cubre nuestras necesidades de analizar las tintas y es tanto cualitativa como cuantitativa y muy simple de realizar. Vale, ¿qué es en general las técnicas cromatográficas? Pues son aquellas que facilitan la separación, identificación, detección de compuestos en mezclas que son complejas. En todas las técnicas cromatográficas está la fase móvil y la fase estacionaria. La fase móvil puede ser líquida o gas y la fase estacionaria es en columna o superficie sólida. Como podemos ver aquí es en superficie sólida. Y siempre, la fase móvil atraviesa por la fase estacionaria. Ventajas. Vale. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que
permite separar las técnicas cromatográficas, mezclas en cualquier estado, se permite el análisis de muestras muy pequeñas, es una técnica de alta resolución que permite el análisis de concentraciones muy bajas, permite analizar también mezclas muy complejas, es automatizable, es decir, se puede utilizar desde materiales sencillos, como en esta foto, tanto como equipos costosos. Es una técnica rápida, bueno, son técnicas rápidas, es un método sencillo también. Desventajas, pues que sí, como he dicho en lo de automatizable, si optamos por instrumentos que sean equipos que sean costosos, pues se puede hacer cara la técnica. Y luego se necesita un personal pues de formación especializada. Métodos. Hay dos tipos, cromatografía plana y cromatografía en columna. La plana pues tiene la fase móvil líquida que pasa por la fase estacionaria que es sólida. Hay en papel y en capa fina. Cromatografía en columna. La cromatografía en columna es donde la fase estacionaria se introduce por un tubo estrecho a través del cual pues se hace pasar por la fase móvil. Puede ser cromatografía de líquidos, de gases y de fluidos supercríticos. Aplicaciones, pues hay varias. Se puede controlar la pureza de materias primas, de productos medicinales. También se utiliza en fábricas de adhesivos, pegamentos para controlar cantidades indicadas, en investigaciones policiales o forenses, en fábricas de alimentos, en la industria petrolera, en el control de la producción vinícola, es decir, el vino, para concentraciones de componentes y demás. En muestras biológicas también se utiliza, pues en sangre, en muestras de suelos. Vale, ¿cómo realizar una cromatografía en capa fina? Pues para el análisis de tintas. Como hemos dicho, es una cromatografía en plano y se realiza de la siguiente manera. Primero, se visualiza el documento, a ver si está la posibilidad de que se pueda analizar. Preparación del material. Se prepara el material, es decir, un cromatofolio que puede ser, es como este, y se puede hacer líneas a lápiz si queremos, o sea, según las corridas que queramos hacer, o directamente poner la muestra así. Activación del cromatofolio. El cromatofolio pues se mete en una estufa a 60 grados para deshumedecerlo totalmente. Toma de muestra. Cogemos el documento con una aguja, así como jeringa. Se perfora allá donde están los trazos del bolígrafo y se obtienen como confetis que luego son introducidos en tubos de ensayo de 1 milímetro, pequeñitos, y se le pone una gota de piridina, 0,10 milímetros. Luego se tapan y se esperan 15 minutos. Colocación de la mancha al folio. Vale, lo que se hace es lo que vemos en esta foto. Cogemos el capilar, lo introducimos en el tubo de ensayo donde teníamos los confetis. Bueno, ahora tenemos la concentración. Se pone con el capilar en la... Tenemos que hacer una línea con un lápiz a más o menos 1,5 centímetros de la base del cromatofolio para poner todas las muestras. Ponemos la muestra encima de la línea base y luego preparación de la cámara de desarrollo. Se coloca el cromatofolio en la cámara, eso sería. Se añade un disolvente y se cierra herméticamente y se espera unos 20 minutos. Y obtenemos después de 20 minutos esto. Siempre hay que procurar que no, o sea, que para finalizar la práctica que llegue hasta el final más o menos del cromatofolio, lo que es la fase móvil. Aquí vemos cómo quedaría.
Y después parámetro, pues que medimos la distancia desde lo que es la base hasta lo que ha recorrido. Eso serían las bandas, así quedaría. Esto sería como inicial, cuando ponemos las muestras, y esto sería cuando ya han migrado las muestras. Hay dos maneras de interpretar los resultados, ya sea por patrones de sustancias puras o por razón de migración o factor de retención. Patrones de sustancias puras, lo que se mira es la distancia que ha recorrido la muestra y la distancia que ha recorrido una sustancia pura que hemos utilizado como patrón. Y aquí podemos ver que las manchas verdes están a la misma distancia, por lo tanto quiere decir que la muestra problema tiene componentes del patrón que estábamos buscando. Después, razón de migración es a través de una fórmula donde medimos la distancia de la muestra problema y la distancia que ha recorrido la fase móvil. Hay que tener en cuenta que a veces las manchas son poco visibles a la luz ordinaria, pero sí que son visibles a la luz ultravioleta. Pues bien, porque tengan sustancias fluorescentes o bien porque la propia capa tiene una sustancia fluorescente pues que emite como un color verdoso. Pues de esta manera los distintos componentes tienen visibilidad. Podemos identificar mejor los componentes. También está la posibilidad de actualmente utilizar sustancias reveladoras, que tanto visiblemente como la luz ordinaria como con la luz ultravioleta se puede ver. Esas serían las conclusiones y las referencias. Espero que lo hayáis entendido y que os haya gustado el vídeo.